Cuando llegué a Alicante en el año 95, tomé conciencia del exilio republicano español en Argelia, ¿no? Y entonces me puse un poco a investigar cuáles eran, bueno, sobre todo qué pasó allí exactamente cuando llegaron. Y me di cuenta que había una historia anterior de españoles que no era de exilio, pero sí que era de inmigración. Entonces estudié un poco todo este tema de la inmigración española a lo largo del siglo XIX y hasta prácticamente la Primera Guerra Mundial, en el que este tipo de inmigración se finaliza, ¿no? ¿Qué tiene que ver un poco aquello con lo de hoy, ¿no? Por decirlo de alguna manera? Bueno, pues es importante porque cuando los refugiados republicanos llegaron a Orán en el mes de marzo del 39, se van a encontrar con una población muy característica. Hay muchos españoles y hay muchos franceses de origen español. Y lo que va a pasar allí es una suerte de, bueno, pues para algunos va a ser positivo el que hubiera españoles allí y franceses de origen español, pero para otros no va a serlo tanto. Es decir, de alguna manera esa población española de origen español sí que va a influir en el devenir de muchos de ellos. Bueno, para empezar sí que me gustaría un poco, porque conocemos el exilio, ese exilio a África del Norte, pero de alguna manera todo eso está bastante conectado. Veremos cómo Vicente llega su padre en el establo, pero de Orán va a tener que ir a Marruecos, a Casablanca, y luego ya finalmente de Casablanca hasta Australia, ¿no? Entonces sí que hay una interconexión. Es importante saber un poquito cómo fue ese exilio en el norte de África para luego pues, centrarnos más en el de Argelia. Les he preparado algunas imágenes que podemos ver. Bueno, este es el panorama que hay en el 36 antes de la guerra, y como vemos está España y fundamentalmente Francia, pero también está, como ven, Italia con Libia, que es territorio italiano, es decir, que de alguna manera prácticamente solo nos queda Francia para el exilio, ya sea en la Francia metropolitana o ya sea la Francia del Marruecos francés o de Argelia, que es Francia. En esa época las tres provincias del norte de Argelia son provincias francesas, ¿no? Bueno, ¿cuál es la población? Porque es importante conocer un poco la población de españoles en todas estas regiones, ¿no? Bueno, pues voy a dar mis gafas porque si no, no voy a ver. En el Marruecos español hay 60.000 españoles. 60.000 españoles es una población muy importante. Es decir, que son personas que evidentemente son afines a la República, pero también hay otras personas que ven con buenos ojos el alzamiento, el golpe. Y entonces, de alguna manera, se va a crear allí dentro un cierto enfrentamiento, y evidentemente estas personas de aquí, muchos de los españoles del Marruecos español, también van a tener que exiliarse a la zona francesa. En el Marruecos francés también hay una población importante de españoles, 26.000 aproximadamente en el año 36. En la zona de Tánger, que es una ciudad internacional, una ciudad gobernada por varios estados, en los cuales los cónsules de esos estados forman el gobierno. Y allí que van a exiliarse muchísimos españoles, pues se van a encontrar con grandes dificultades. ¿Dificultades por qué? Porque, entre otras cosas, está uno de los estados que de alguna manera tiene su cónsul en el gobierno, es el Estado italiano. Y entonces, bueno, pues las presiones fascistas también van a hacer que la vida de los exiliados allí no sea fácil. En Túnez es prácticamente testimonial. Bueno, el exilio que hubo fue lo que es el de los marinos desde Cartagena, que fueron bastantes, fueron cerca de 4.000 y pico, pero bueno, es un hecho que para mí es puntual, pero no es una migración como la que hubo.
y la Argelia francesa, que son 92.000 españoles, sin contar los franceses de origen español, que es un poco lo que yo voy a, luego, de lo cual yo les voy a hablar un poco para que vean cómo es la composición demográfica de Argelia y sobre todo de Orán cuando el Estambul llega, y antes había llegado pues, el Afghan Trailer y otros barcos. Bueno, esta es España en el 36, la España republicana, y en julio del 36 pues todos conocemos lo que pasa. Es decir, hay una revuelta, la primera, el primer alzamiento es en Marruecos, en el Marruecos español, seguido de Canarias, evidentemente por aquí ven la distribución, y el primer exilio se va a producir desde Cádiz, que está revuelto, Cádiz, que van a Tánger, Huelva, que se van a dirigir tanto a Tánger como a Casablanca. Y sí que es verdad que aunque en la zona de Málaga quiero decir, es el gobierno de la República quien tiene el control, allí los que no son afines a la República también de alguna manera van a salir de ese espacio. Y se van a dirigir igualmente a Tánger que a Casablanca, es decir, que va a haber de alguna manera las dos Españas otra vez en estos sitios, ¿no? También tenemos Sidi, que es un protectorado, una zona española, que van a Mazagán, lo que actualmente es el Jadida, y del Rif occidental, es decir, de la parte del Marruecos español, los que huyen van a ser, el gobierno francés los lleva a Fez, y los que huyen de la zona de Melilla, del oriental, van a ir a Usta, que son territorio francés, del protectorado francés. ¿Por qué no distribuyen en estas ciudades? Muy sencillo, porque son los consulados de la República los que van a ser encargados del sustento de esta gente. Es decir, allí no vas y te quedas de cualquier manera, ahí hay que pagar para quedarte, porque si no, no te cogen. Y son los consulados, donde hay consulados es donde los van a llevar. Y por último, de las Islas Canarias también, lógicamente, hay exiliados, personas que se refugian, sobre todo en Dakar. ¿De acuerdo? Este es un poquito el panorama en el comienzo, como veíamos, en el comienzo de la guerra. ¿Qué pasa en lo que nosotros, digamos, hemos venido a hablar, lo que he venido a hablaros? Esto es la composición en el 39. En el 39 prácticamente queda Madrid, y pues la zona de Valencia, Alicante, Almería y Málaga. Bueno, ya conocemos lo que ocurre el 28 del mes de marzo, que cae Madrid. En cuanto cae Madrid ya es la desbandada completa. Como ya no se puede ir a Francia, puesto que Cataluña también ha caído, ya se fueron 500.000 de personas, pues todo el mundo hace una desbandada hacia Alicante, hacia los puertos de Alicante, donde dicen hay barcos que los van a llevar a salvo, porque aquí de lo que se trata es de salvar la vida. Y bueno, pues los que van a poder embarcar, en principio, para conseguir un billete había que tener un visado, y normalmente era el visado para México, que sí que es verdad que muchísima gente tenía visado para México. El problema es que luego México cerró el grifo y se tuvieron que quedar en Orán, en Casablanca, etc. Bueno, ¿qué pasa entonces a finales de marzo del 39? Pues que evidentemente cogen los barcos, sobre todo el último, el Estambul, tan conocido, que llegan a Orán. Estamos hablando durante el mes de marzo de 12.000 personas, nada menos, 12.000 personas que llegan a Orán. Y como les decía al principio, aquí había una colonia de españoles y había, lógicamente, como se llama franceses, de origen español, que hemos visto antes. Solamente en Orán, en el Oranesado, había 98.000 españoles, y había, de los 273.000 franceses que había, el 40% eran de origen español. Es decir, que más de 200.000 personas, de alguna manera, eran españoles. Porque una cosa es tener la nacionalidad
acontecimientos, todo lo que ocurría en España. Siguieron la guerra desde el 36 hasta el 39 y, lógicamente, tomaron partido. Unos se decantaron por unos y otros por otros. El problema vino de que había ya ciudadanos españoles, que eran ciudadanos franceses de origen español, que ellos no habían venido, no eran ellos los que habían ido a Orán, ¿no? Habían emigrado a Orán, ¿no? Esto es una migración económica. Lo habían hecho ya sus padres y sus abuelos, incluso sus bisabuelos, es decir, nos remontamos a 1830. Es decir, eran personas que poco a poco sí habían conservado, lógicamente, su espíritu español. En su casa hablaban español, ¿no? Se comunicaban entre ellos también en español y comían paella los domingos, y celebraban la Pascua con la mona, es decir, todas las costumbres las iban a mantener. Editaban periódicos en castellano, en valenciano, y eso es lo que hablaban. Luego, bueno, se mezcló todo entre castellano, palabras en castellano, palabras en valenciano, palabras incluso, por supuesto, en francés, incluso en árabe, ¿no? Es lo que le llaman el patagüet, que decían ellos, ¿no? Que hablaban. Bueno, el resultado es que hubo digamos que los franceses de origen español, que ya tenían de alguna manera una posición, tenían empresas, eran personas de alguna manera que, bueno, pues que podían influenciar mucho en el gobierno, ¿no? Y de alguna manera presionaron para que los refugiados españoles de ese último mes no tocaran suelo argelino, ¿no? Todos conocemos la historia del Stanhope y de otros barcos que acabaron siendo barcos prisión, es decir, no les dejaban desembarcar. Es verdad que, bueno, pues las leyes también estaban allí, dejaron salir a las mujeres, a los niños, a los ancianos, a los enfermos, pero a los hombres nada. ¿Por qué? ¿Por qué no dejan salir? Pues evidentemente porque son personas con ideas libertarias, con ideas progresistas, que con estas ideas pueden contaminar de alguna manera a la población local, y no quieren precisamente eso. Pero, ¿de qué población local estamos hablando? Es decir, ¿qué hay detrás de eso? Detrás de esto hay, porque estamos hablando de 500.000 personas en todo, 570 y tantas mil personas en toda Argelia, de europeos, europeos o de origen europeo, aunque hayan nacido allí. Pero, ¿a quién no quieren que contaminemos? Pues indudablemente a los 4 millones de argelinos musulmanes, nativos musulmanes. Porque estos es verdad que fueron vencidos, ¿no? Pero bueno, los obligados, pero no vencidos. Es decir, ahí están. Y no quieren que el sentimiento nacionalista de una Argelia independiente brote. Entonces, eso es una de las causas principales por las cuales las autoridades se negaban a que los refugiados españoles desembarcaran en Orán. Pero evidentemente los capitanes no pensaban llevarse el barco a otro sitio. Querían, lógicamente, que presionar a las autoridades y que desembarcaran. Pero luego también había otros españoles que evidentemente estaban con el gobierno republicano, con la República, y ayudaron a estos refugiados. Les llevaban comida a los barcos, porque los franceses al principio no les daban nada. Estaban allí, bueno, yo no lo voy a contar, lo contaré ya en todo caso. Pero bueno, hubo, como veis, pues una población que sí que fue, que atendió a estos republicanos, y hubo otra que evidentemente se opuso a que desembarcaran. Cuando desembarcaron, evidentemente se los llevaron a campos de internamiento. Y luego ya cuando cayó Francia, que es decir, con el armisticio, con el gobierno de Vichy, pues ya la cosa se puso mucho más fea y los llevaron a los campos de concentración, que eran campos de concentración, y todo empeoró. Bueno,
lo que más he trabajado, por eso me interesa mucho decir, ¿cómo puede haber una población de 90 y tantos mil españoles allí que viven, que trabajan, que tienen sus familias? ¿De acuerdo? Y luego otra población que son franceses, franceses, pero que el 40% de esos franceses resulta que son de origen español. Es decir, ¿cómo es posible? El español siempre fue muy reacio a cambiar de nacionalidad, ¿no? Entonces, bueno, podemos entender que haya 90 y tantas mil personas de nacionalidad española, pero ¿cómo es posible que hubiera tantos españoles que se hubieran nacionalizado franceses, ¿no? Y para eso, bueno, pues hay que ver un poquito cómo fue esta inmigración desde el principio. Voy a ser muy breve. En los inicios de la conquista francesa, estamos hablando de 1830, los franceses quisieron poblar, colonizar Argelia, pero con sus propios ciudadanos, es normal. Entonces, llevaron un contingente importante de franceses y otros, como alemanes y suizos, que se incorporaron a esta aventura colonial. El problema es que los que fueron allí, que iban precisamente a cultivar Argelia, a poner en explotación las tierras de Argelia, resulta pues, que no eran agricultores. ¿Sí? 5. 10, vale. Tengo 10, no me das eso. Bueno, pues estos franceses que llegaron, llegaron hacia los años, digamos, 40 y finales de los 40, cuando justamente con las revueltas de la Segunda República, cuando nace la Segunda República Francesa, estamos hablando de que a algunos quizá les suene, es cuando cerraron los talleres nacionales en París. Y estábamos hablando de contingentes bastante grandes. ¿Qué pasó, por ejemplo, con estos? Que es un ejemplo de lo que pasó con los demás. Bueno, pues que de 21.000 personas que llevaron, de los cuales unos 12.000 y picos eran precisamente obreros parisinos, pues en el primer año 3.000 ya habían muerto, 3.000, y 7.000 tuvieron que ser repatriados. De todo el conjunto de estos 21.000 franceses, algunos alemanes y algunos suizos, al final se contabilizan en menos de 200 personas las que acababan quedándose en Argelia. Es decir, eran personas que no estaban acostumbradas al clima ni a esos trabajos tan duros, que además el cólera, el paludismo y bueno, las diarreas, en fin, todo lo que está asociado a unos climas y a una insalubridad enorme, pues hicieron verdaderos estragos con esta población. ¿Qué pasó entonces? Que los franceses no tuvieron más remedio que aceptar a regañadientes a los españoles. ¿Pero por qué íbamos allí? Bueno, pues en esos años, de 1830, 1840 y 1850, el Levante español sufrió una sequía, estaba bajo una sequía impresionante, es decir, no había trabajo. Luego además, había muchísima gente, es decir, estaba sobrepoblado, y encima, pues no tenían trabajo. Esas son las dos causas principales por las que un individuo se ve en la necesidad de dejar su casa, dejar su pueblo, incluso dejar a su familia y irse de aventura a lo desconocido. Ahora parece que se llega a lo desconocido. Y bueno, al principio lógicamente iban solo ellos, era lo que se conocía una inmigración de golondrina, se llamaba de golondrina porque era temporal, es decir, ellos iban en determinados meses del año y volvían. Entonces lo que hacían era que iban en marzo y abril, porque era cuando se cosechaba el esparto, cuando se podaba también allí, cuando se hacían el esparto, la vid sobre todo, también, y volvían en los meses de septiembre-octubre para la vendimia. Es lo que hacían, iban y volvían, ganaban dinero, venían aquí a Alicante, a Murcia, a Almería
y podían aguantar con lo que ganaban el sustento de sus familias durante el año. ¿Qué pasa? Que poco a poco, sobre todo las personas que no tenían un arraigo que no tenían familia, no tenían una mujer, no tenían hijos, pues decidían quedarse, puesto que en España no tenían trabajo, y en estos meses que no trabajaban en el esparto, sobre todo, pues lo dedicaban fundamentalmente a fabricar carbón y a trabajar en las minas o en las canteras. Y poco a poco fueron ganando el suficiente dinero y teniendo un trabajo estable, de tal manera que ya empezaron a traer a sus familias, trajeron a su mujer y a sus hijos, con lo cual una emigración que en principio era temporal acabó convirtiéndose en definitiva. Y poco a poco se fue poblando. Les tengo aquí un gráfico. Bueno, la emigración empezó en Mahón, que fue el puerto que Fernando VII le dejó al rey de Francia para que pudieran, digamos, como escala y también como hospital, puesto que aquello lo que fue una guerra. Y en la zona de Mahón, sobre todo, fueron a Argel, a la provincia de Argel. También fueron desde las Islas Baleares, Valencia y el norte de Alicante. Estamos hablando de Denia, Altea, ahora no me viene, pero bueno, la zona esta de la Marina Alta. Y, sin embargo, la zona sur de Alicante, Murcia y Almería, lo que fueron es al Oranesa. Ese fue un poco el tipo de ciudadanos que había, de inmigrantes en estas zonas de Argelia. Hay datos que, por ejemplo, en 1840, es decir, ya encontrábamos 30.000 emigrantes solo en el año, es decir, 10 años después de la conquista, y tengo que decir que en esta época, durante los primeros 10-20 años, había más defunciones que nacimientos. Había mucho más defunciones que nacimientos. La mortandad infantil era muy alta en todas partes. También eran personas, bueno, pues, muy humildes, ¿no? Y veis que va progresando, y en 1881 nos encontramos con una población en Argelia de 114.000 españoles. A ellos no les daban tierra. Ellos estaban allí para trabajar para los colonos franceses. Y a medida que iban ganando algo de dinero, bueno, pues que los colonos tampoco les gustaba aquello y se iban, pues iban comprando poco a poco aquellas tierras. Pero nunca habían cambiado de nacionalidad. Hubo un episodio de 1881, que era lo que se llamaba el desastre de Saida, que unos nativos argelinos que estaban en la pura miseria, pues decidieron atacar los atochales de la zona de lo que llamaban el Sáhara Oranés, la zona más arriba de Sidi Bel Abbès. Y bueno, pues mataron a más de 100 españoles, capturaron a unos 600, quemaron los atochales, bueno, fue un desastre. Quedaron tan espantados los españoles que en 11 días ya 9.000 españoles habían cruzado el Mediterráneo. 9.000. Y bueno, pues entonces fue cuando los franceses se dieron cuenta de que los españoles eran un peligro, suponían un peligro para la colonia. ¿Por qué? Porque si se iban los españoles, la colonia peligraba. ¿Peligraba en qué sentido? En que se arruinaba. Porque eran realmente quienes trabajaban y quienes enriquecían Argelia. Y entonces se dieron cuenta, porque por muchos incentivos que intentaban darles a los españoles, oye, te damos créditos blandos, te pagamos esto, lo otro, lo demás allá, pues no había manera de que se hicieran franceses, eso es imposible. Y entonces se dieron cuenta que de los extranjeros
había en Argelia, sobre todo europeos, el 37% habían nacido en la colonia de los extranjeros. Había italianos, había malteses y había españoles. Y entonces hicieron un decreto, ley, y decidieron que era la ley de naturalización, es decir, todo individuo que ha nacido en las colonias es francés. Por lo cual, de la noche a la mañana, nos vamos a encontrar con lo siguiente. 1889, que es el año en que se hace ese decreto. Había más españoles en el organizado que franceses. Estamos hablando de 102.000 españoles frente a 78.000 franceses. Con la ley de naturalización, en 1930, que es en el decenio este, donde luego va a empezar la guerra, cuando se expide la guerra, ya los españoles seguían siendo importantes porque seguían emigrando desde el oriente. Pues han conseguido que los franceses sean mayoritarios y ya se quedan tranquilos. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la población que vamos a encontrar en Orán y en Oranezado cuando los refugiados españoles llegan con el Estambro, con el Dnieper, con otra serie de barcos que están allí. Va a haber una población española muy importante que les va a ayudar, pero va a haber otra que de alguna manera ha progresado, ha triunfado y que ahora ve en peligro su bienestar, pero sobre todo que existan revueltas de los nativos argelinos. De 1832 es esta revista, para que se den ustedes cuenta. Bueno, esto es lo que les comentaba, aprovecho y lo veo. Ven, esto es un libro de familia, simplemente anota la defunción del padre. El padre es Andújar Francisco. El hijo es Andújar François. Es decir, que de padres españoles nacen hijos franceses. Ahora eso sí, hubo muchas mujeres que estando en estado de gestación y faltándoles muy poco para tener su hijo, cruzaban el Mediterráneo y se venían a Alicante, a Murcia, para tener su hijo en España. Porque eso de darle un hijo a Francia, eso era inmoral. Y bueno, pues aquí tienen un poco la revista para que se den cuenta. Estos son franceses de origen español. Ruiz, hermanos, Fer, Manuel Sanchís, Rodríguez, Serra, Mojica, Albert, pero Mojica, Alcaraz, Morán, Francisco Pinto. Es decir, los refugiados que fueron a Argelia, sobre todo ahora en el año 39, en marzo del 39, se encontraron con esta población. Unos les ayudaron, otros no. Y bueno, espero que se hayan hecho un poco una composición del lugar para que ahora cuando Elian nos cuente el exilio y los